Bueno, vamos a hablar de los ejes de esta primera clase. Ya vimos un poco la presentación del programa al curso. También vamos a hablar sobre lo que son los conceptos de raza y etnicidad, las bases de la raza, el racismo y la negritud. Un poco también las teorías evolucionistas y el racismo científico. Y con Fano nos vamos a meter en todo lo que es la violencia colonial y justificación del sometimiento, la relación dialéctica, colonizadores y la violencia y descolonización. Vamos a ver primero a un autor que se llama Peter Wade, que es un antropólogo británico que se especializa en los temas de raza y etnia, también en la cultura negra, mestizaje, en las identidades raciales en el Pacífico. Su trabajo de campo ha sido sobre todo en Colombia. También se manejan en otras cosas, pero ahora vamos a ver un texto que se llama Raza y etnicidad en Latinoamérica. Me gustaría abordar este texto y bueno, no ser tan detallista en lo que ya está puesto ahí en el PowerPoint, pero sí que hablemos sobre lo que son las identidades raciales y étnicas que se vuelven importantes para todos, para las minorías, para los gobiernos y organizaciones, sobre todo temas relacionados a la raza y etnicidad. Eh, En el contexto de globalización se dan diferentes luchas de pueblos nativos y también de descendientes de esclavos africanos, sean territoriales, geopolíticas, autonomía cultural, etc. Todo esto ha dado pie a algunas medidas en que los estados las reconocen y dan derechos singulares a cada quien. Este hecho, ya sea que se den o que se reclamen, se reconocen generalmente por el legado histórico que estos grupos deberían mantener, como los dueños originales de la tierra en el caso de los indígenas, o como sujetos de esclavización y víctimas del racismo. El autor nos hace un enfoque histórico de lo que son las perspectivas teóricas sobre raza y etnicidad en América Latina. Nos da diferentes visiones. Primero parte con la perspectiva, una que es abiertamente racista, pero donde hubo mucho trabajo de campo. Eso es como el elemento valioso que tiene. Durante los años 30 los 40 se dio esta perspectiva. Luego en los 60 se da una mirada más marxista que si bien fue criticado, lo que podemos resaltar es que tiene una visión sobre las desigualdades del poder y un fuerte análisis histórico. En los 30 y 50 vemos los estudios funcionalistas, donde los indígenas son vistos como objetos y el campo y el trabajo solo es en el campo, no es en las ciudades. Luego, finalmente, están las perspectivas postcoloniales, modernistas y postmodernas. Bueno, este autor lo que a mí me gustaría que viéramos es todo lo que significa y el recorrido histórico que hace sobre la raza y la etnicidad. Que lo vemos lo va haciendo como una cronología porque realmente dentro de la ciencia social y sobre todo la antropología es difícil hacer una definición sobre los conceptos de sí. Entonces él hace una cronología hasta 1800, donde era visto el concepto más como ligado al linaje, donde no habían categorías, ni clasificaciones, ni jerarquías, que es lo más importante. Luego, durante el siglo XIX, la raza se ve como un tipo, como estos tipos que conocemos y que entendemos finalmente como raza, que es la mixta, la caucásica, la negra, los blancos. Aquí están todas las teorías evolucionistas que hacen que uno empiece a ver, el mundo empieza a ver a las razas en un tipo de orden jerárquico, avalado todo el tiempo por lo que es el racismo científico. Y esto también a su vez apoya todo lo que es la esclavitud, porque claramente para ellos la raza negra es inferior y debe ser civilizada por todo el colonialismo que hacen los blancos. Durante el siglo XX vemos también que hay otro tipo de filosofía como el eugenismo, que es un poco, mucho más, diríamos, extrema, ya que esta intenta terminar con las razas inferiores. Se dio en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pero sobre todo, y como conocemos, en Alemania, junto con el nazismo y todo lo que ocurrió con Hitler.
Bueno, después de esto que ocurrió con el nazismo, hubo una decadencia de todo lo que es el racismo científico. También proliferaron las teorías de Darwin, el evolucionismo social y también vemos la aparición de Boas, quien desafió a las tipologías raciales. El contexto en el que esto está ocurriendo, vemos también el imperialismo continúa, hay una alta segregación racial, también se dan un auge de los movimientos feministas, obreros, y también vemos finalmente una intervención como el aparataje más institucional, como por ejemplo la UNESCO y la Declaración de la Igualdad de todas las personas. Es en este momento cuando los científicos llegan a la conclusión de que las razas no existen, solo existe la variación genética y que por lo tanto no habría tipología. Muchos cientistas naturales y la gran mayoría de los cientistas sociales concuerdan en que las razas son construcciones sociales. La idea de raza es justo eso, una idea. La noción de que las razas existen con características físicas definibles y aún más, que algunas son superiores a otras, es el resultado de procesos históricos particulares, que, según podría argumentarse, tienen su raíz en la colonización de otras partes del mundo por parte de los pueblos europeos. Bueno, ya dijimos que la idea de raza es justamente eso, una idea, mm, y también hay que destacar que va a variar cómo se entiende el ser negro en Estados Unidos, en Latinoamérica. Es importante entender por lo mismo que el término negro no tiene un referente único y simple, ni siquiera en lo que es todo el continente americano, ya que su significado varía según el contexto. El que raza sea una idea no le quita su importancia ni su peso. Es real, es una categoría social con tenacidad y poder. Y lo que podemos ver es que si la gente discrimina es porque el concepto es real. Incluso las personas pueden adoptar una identidad racial y politizarla, o sea, no es solo ser discriminado, también es que la misma persona negra se puede apropiar de esta identidad. Por ende, nadie escapa a las clasificaciones por completo. Esta construcción se basa en las diferencias fenotípicas de disparidades en la apariencia física, que crean jerarquías de inferior y de superioridad. La identificación racial tiene un discurso de naturalización que se transmite. La variación fenotípica tampoco es tal, pero sí se concentra en el color de piel, el tipo de pelo y en ciertos rasgos faciales. Vamos a ver un poco más rápido lo que es el término de etnicidad. Este tiene una historia de menos larga data, también tiene una carga moral, pero se lo utiliza más vagamente dentro de lo que es las ciencias sociales y también de lo que ha sido la antropología. Recién después de la Segunda Guerra Mundial entra dentro del discurso académico. Viene de etnos, que es pueblo-nación. Lo utilizaban para asociar a los bárbaros y paganos. Luego en el siglo XIX, con el racismo científico, se asocia a raza. Con el desmantelamiento del racismo científico se lo usa como grupo étnico. De ahí en adelante, la palabra se ha empleado para referirse a grupos de gente considerados como minorías dentro de sus naciones-estado, lo cual resulta bastante irónico, ya que las minorías no son minorías como tal. Se comienza a usar tanto en la academia como en lo popular, etnicidad y grupo étnico, en vez de decir raza y tribu, también dentro de un contexto postcolonial. Actualmente se suele usar etnicidad en vez de raza, para evitar sobre todo los racismos. Bueno, etnicidad al igual que raza es muy difícil definir y los antropólogos, como varios otros conceptos, la hemos usado mal. La etnicidad es una construcción social de identificación de la diferencia y la igualdad. Su especificidad va para algunos autores en las diferencias culturales, mientras que razas son diferencias fenotípicas. Algunos otros autores no aclaran diferencia entre ambos conceptos. Para la antropología de Manchester, la etnicidad está en oposición de los otros,
sería una forma de categorizar las diferencias culturales complejas y redefinir así para los individuos quién era quién y cómo comportarse con los otros. Otros autores como Cohen, que es mucho más crítico y sigue una línea instrumentalista, diría que las personas utilizaban este concepto y aspectos culturales para señalar límites y crear grupos con un sentido de solidaridad mutua y de intereses comunitarios que trataban de controlar algún tipo de recurso útil o de poder político. Es que las identidades étnicas se encajan unas a otras como estas muñecas rusas, donde podemos tener múltiples identidades, porque las fronteras van y vienen, hay migraciones, hay colonizaciones, de ahí el definirse por una geografía cultural, que responde también a una historia particular y un contexto propio. Desde ahí nos preguntamos realmente si hay alguna diferencia entre lo que es raza y etnicidad. Si bien históricamente, y como hemos visto, se han presentado como diferentes, podrían ser lo mismo. La raza debería descartarse porque realmente es como un término vergonzoso y que no necesariamente forma parte de la ideología étnica, mientras que otros autores dirían que si hay una distinción entre ambas como modalidades de categorización social. El entender la raza como una construcción la ha validado para ser usada dentro de las identidades raciales, que se les entienden como contextuales, situacionales y multívocas, donde entendemos que no puede haber una identidad única a pesar de que somos grupos heterogéneos y que somos sujetos todos distintos, pero desde ahí podríamos entender que las razas son como grupos étnicos, por lo tanto no habría tal diferenciación entre ambos conceptos. Lo que sí podríamos como tratar de diferenciar entre ambos conceptos es que no podemos desconocer que la raza ha sido impuesta por una mayoría. Eh, es la sociedad la que le dice a alguien que es negro, por ejemplo, y se lo impone como una categoría, mientras que la etnicidad podría ser algo que es parte de una autodeterminación de uno mismo. Uno mismo, por ejemplo, se identifica como aymara. Por lo tanto, no debemos obviar las discriminaciones raciales eh, y la carga simbólica que tiene sobre todo el concepto de raza y de negro al ser esclavizado, colonizado y discriminado hasta la actualidad. ¿Qué importa en lo físico, la memoria, la sangre, el origen ancestral, la geografía cultural, donde todos podemos tener una identidad racial y también una identidad étnica? Por lo mismo, y lo que quiero hacerles entender en esta clase es que podemos estudiar la relación que existe entre raza, etnicidad, clase, género, entre otras categorías, para tratar de comprender cómo la raza ha afectado en todo lo que es el tema de la negritud, y que en definitiva da pie a entender todo lo que está relacionado con los estudios afrolatinos en cuanto a las identidades raciales, a la racialización, a la raza, a la discriminación, y al origen del racismo que lo vemos hasta el día de hoy. Me gustaría terminar con una frase que dice: el énfasis se pone en las múltiples formas en las que la gente pudiera identificar las diferencias y similitudes o luchar, reaccionar con movilizaciones y hacer alianzas y enemistades.